Muchas gracias por su atención y asistencia al estudio de hoy, 18 de marzo del 2021. Y estamos compartiendo el conocimiento de la ciencia espiritual, y todos los temas en realidad tienen una asociación, un vínculo, de tal manera que se puede tener una visión de todo lo que enseña cuando uno abarca todos los temas, porque se conectan. Y ahora nos corresponde hablar del ternario humano. Ya hemos hablado de la Trinidad cósmica y hemos mencionado que se refleja en nosotros, porque nosotros, como seres humanos, somos un reflejo del cosmos. El conocimiento de esto es lo que permite que en nosotros se realice una conexión, en cierta manera, con el cosmos, para hacerlo consciente. Y por eso es que el estudio es tan importante, porque la ciencia natural, que es como se le llama a la ciencia que concentra su atención solo en aquello que puede investigar por medio de aparatos que pueden medir, que pueden pesar, que pueden contar, aquello que es perceptible por los sentidos. Y en la ciencia espiritual lo que estamos haciendo es complementar este conocimiento, pero sin dejar de utilizar la capacidad de comprender, porque aunque es espiritual lo que investiga, tenemos que tenerlo claro aquí. O sea, el estudio a través del pensamiento es fundamental en esto. Y por eso es que debe de aclararse siempre cuando exista una duda. Buscarla, el sentido de lo que estamos estudiando. Porque esa claridad es lo que hace la conexión con todo lo que hemos estudiado al respecto. Y ese ternario que ya mencionamos en el organismo humano es evidente, no se requiere ninguna facultad suprasensible, paranormal, para observarlo. El ternario humano es evidente primeramente por la estructura en la que se manifiesta a través del cuerpo. Y esto es desde que un niño nace, perceptible. Tiene una cabeza que es redonda, tiende a la redondez claramente. Y con esto está haciendo una manifestación del mismo cosmos, porque es el área donde nosotros nos hacemos conscientes aquí en la tierra de nuestra existencia. Y con ello estamos haciendo una separación para podernos percibir a nosotros mismos, una separación del cosmos. Entonces, en nuestro organismo aparece esa forma redondeada, ahí en la cabeza, que está incluso protegida totalmente. Claro que el recién nacido tiene todavía abierto la parte superior, pero se va a cerrar completamente con el elemento que corresponde con la tierra, que es el calcio. Por eso es que la calcificación de los huesos del cráneo no necesitan la presencia de un cartílago previamente. Esto ya nos habla de un proceso que
está ligado a la tierra. Porque en la tierra se manifiesta lo inerte, lo mineral y lo cristalizado. Y estos son los cristales de apatita, o sea, del fosfato y carbonato de calcio, que es esto lo que permite la aparición de esta forma en el cráneo. Y por eso incluso es que la cabeza es expresión de la muerte. Cuando se coloca un símbolo, un signo, una imagen que nos diga que es peligroso algo y puede ser mortal, se usa la calavera, o sea, el cráneo. Y claro, se puede añadir 2 huesos de la parte inferior cruzados abajo. Pero en sí el cráneo siempre ha sido el símbolo de la muerte. Que incluso en noviembre es ese mes que se relaciona también con el proceso de la transformación, con el otoño y con la muerte, donde está esta fiesta mexicana relacionada con la muerte, en la que aparecen figuras hechas de azúcar, azúcar cristalizada y purificada al máximo, por lo tanto es azúcar blanca, porque no tiene impurezas y es un cristal, y cuando estos pequeños cristales están unidos, pues la refracción de la luz en conjunto hacen aparecer el color blanco del azúcar. Pero esto es representante precisamente de ese proceso en la cabeza, la cristalización máxima, reconociendo que el azúcar es precisamente lo que en la naturaleza nosotros hemos llegado a transformar del estado vivo, que es la caña de azúcar, que en realidad trae fuerzas vitales, todavía es parte del vegetal. Cuando lo industrializamos, aparece esa transformación en la que el estado vital, que es característico del reino vegetal, se degrada al nivel mineral y entonces se cristaliza el azúcar, que antes no está cristalizada cuando es jugo de caña, por ejemplo. Pero en el proceso de la industrialización hacemos esa manipulación que hace que se pierda uno de los 2 factores del sol que han hecho posible que en todo el tallo de la caña, que es un pasto, una gramínea, se acumule, que es la glucosa. Allí está acumulada luz y calor, pero en el proceso de la industrialización, la luz que se ha transformado en vida se ha perdido y solo ha quedado el calor. Y por eso es de que el azúcar cristalina todavía es mediador de calorías, o sea, puede dar un aspecto de lo que absorbió la planta, el calor. Y son prácticamente 4 calorías por gramo. O sea que una persona tomando azúcar recibe energía, pero no recibe vida. Y esto ya es importante, la relación que tiene con la cabeza, porque es el área donde menos vida hay y debe de ser así. Y el azúcar, en la aparición, en el progreso de la industria y el desarrollo tecnológico, es un signo exterior de cómo el ser humano, con su pensamiento, porque es el área donde se manifiesta, ha logrado ya incursionar en un nivel muy profundo en la materia. Domina gradualmente el mundo material, lo conoce hasta en sus detalles. Hay una frase del maestro Dr. José Manuel Estrada
que nos recuerda esto. El ser humano está rascando la materia y algún día se va a encontrar cara a cara con Dios. Pero primeramente solo va a ver la materia, que es el reflejo. Primero verás mis reflejos. Pero estudiando la materia se encuentra que hay algo más y que lo compone energía. Y gradualmente se da cuenta que la energía está compuesta de algo más esencial, profundo, que son las leyes del cosmos que la mueven, que es inteligente y que le da unidad a todo el proceso, por lo cual también tiene espíritu, materia, energía, mente y espíritu. Pero regresando a esto que estamos mencionando del azúcar, con la forma de la calavera y ahora yéndonos a la función que aparece en nosotros aquí en la cabeza, que es el pensamiento. Es precisamente esa facultad humana que hace que nosotros nos hagamos conscientes aquí, en este planeta, de nuestra existencia. Si nosotros aquí no tenemos la conexión con el cerebro, no podemos ser conscientes. Por lo tanto, no podemos pensar a través del cerebro. Por lo mismo, no podemos conectarnos con nadie en este mundo, pero estamos aquí. Piensen en un ser humano que nació con algún problema de retraso mental tan grave que prácticamente la comunicación es muy limitada. Es porque el espíritu no ha hecho correctamente las conexiones con su cerebro, por las causas que sean. Está allí, pero no lo puede usar. Y es por eso que el pensamiento necesita el cerebro. Y el cerebro es un órgano maravillosamente constituido, organizado y diferenciado, que incluso se afirma que es el órgano en este planeta de mayor diferenciación y complejidad para una función superior, que es la conciencia. Porque es aquí donde nosotros somos conscientes. A eso se le llama estar despierto. Un niño cuando nace, no nace despierto. Claro, podemos decirle que está despierto porque está con los ojos abiertos y porque de alguna manera percibe a través de sus ojos nuestra presencia, la de su madre, con cierta limitación, porque sus ojos están en proceso de lograr el enfoque a mayor distancia. Pero en realidad está más dormido y soñando que despierto. El espíritu no está consciente todavía de sí mismo. Se la pasa más tiempo dormido y con ello conectado a través del sueño con el mundo de donde vino. El mundo en el cual se encontraba antes de nacer. El mundo espiritual. Pero aquí, para poder ser consciente, necesita que este sistema llamado neurosensorial, donde hay nervios que se extienden hacia el exterior para poder percibir el mundo, aparecen los sentidos, por eso se llama neurosensorial. Son órganos con una característica muy especial que ya hemos descrito. No tienen mucha capacidad regenerativa. Es casi nula. De tal manera que esto es necesario. No puede haber procesos biológicos activos que estén haciendo entrada y salida de sustancias para poder reproducir células, para poder provocar crecimiento, reproducción, etcétera, porque los sentidos necesitan tener esta característica de estar casi al borde de la muerte, a través del nervio. Esto permite cierta cristalización. Esto los acerca con el reino mineral,
Esto que mencioné del reino vegetal que se degrada al aparecer el azúcar y aparece lo cristalino. Y el estado cristalino, el cristal, la transparencia, es lo que permite a los sentidos que puedan entrar por sus vías los estímulos del exterior. Se requiere la transparencia, es como una puerta abierta. En el caso de los ojos, pues la luz y los colores. A través de los ojos percibimos el mundo porque refleja la luz que sobre ellos llega. Y es así como nosotros a través de la retina mandamos el informe, la información hasta el cerebro a través de un nervio. Y tenemos dentro una imagen de lo que estamos viendo. No estamos viendo directamente, sino la imagen en el cerebro de lo que está afuera. Entonces, en cierta manera comienza a haber una función de espejo para reflejar, y de allí la palabra reflexión, que está relacionada con la cabeza. Lo cristalino, lo transparente, también está en el oído. Diferente, porque en el ojo aparece incluso el cristalino. Es un lente transparente, que no tiene ni sangre. Se puede incluso extraer y se puede colocar otro, porque requiere esa máxima transparencia. En el caso del oído es un poco diferente el proceso, pero tiene la analogía, la similitud de que está abierto para que puedan entrar las ondas sonoras y transmitirse por el nervio auditivo al cerebro igual, o trae del cerebro, pero así captamos el mundo de los sonidos. Y así está también el olfato, el gusto y los demás sentidos. Nos conectan a través de la percepción sensorial con el mundo exterior. Y eso permite gradualmente que el niño, que al principio está más dormido que despierto, comience a despertar. Y algún día se dé cuenta que ahí está, como ven en un espejo. Esto de verse en el espejo es como verse a través del cerebro, darse cuenta, porque con el sentido del tacto, por ejemplo, él comienza a darse cuenta que hay algo allá afuera de él y su límite es la piel. El límite de él mismo está con la piel. Entonces, afuera de su piel, él toma conciencia de que existe algo que está más allá, que no es él, sino es lo otro, lo que está más allá. Y con eso gradualmente se da cuenta de sí mismo, porque se diferencia de lo que está afuera. Hay una separación gradual en conciencia. Y a los 3 años es cuando ya cierta maduración del sistema neurosensorial, el cerebro, permite a los niños comenzar a comprender qué significa la palabra yo, que es el espíritu individualizado. Comienza el primer vislumbre a un nivel todavía muy poco consciente, pero comienza a comprender que solamente le puede decir yo a sí mismo, no le puede decir a nadie más yo. Antes de esa edad de los 3 años, pues realmente no entiende la palabra yo, la escucha, pero no sabe qué significa. Pero a partir de los 3 años, la mayoría de los niños comienzan a entender, percibir qué es lo que es. Gradualmente solo a sí mismo se lo puede decir. Y allí empieza el primer despertar del espíritu. Y se está madurando el sistema neurosensorial, por eso en el primer septenio de vida, para que gradualmente después, en el segundo septenio, haya otro despertar, acercándose a la adolescencia. Pero todavía no es completo, para que finalmente, otra vez a la mitad del tercer septenio, a los 18, entonces sí, se diga ya es consciente, ya es responsable, y se le llama mayor de edad. Y por lo mismo, ya ante la ley de la sociedad, si comete alguna acción que es considerada
no adecuada en la sociedad tiene responsabilidad ante ello. Antes de la edad llamada mayoría de edad, pues tiene, claro, ya consecuencias, pero dependiendo la edad, pues esto puede ser un atenuante en la adolescencia para que no sea completamente un efecto que lo lleve a prisión, sino a un lugar donde es para menores. Igualmente, si es antes de la adolescencia, pues todavía no es responsable, antes de los 14 años. Aunque puede haber niños precoces, pero antes de los 14 años, todavía el espíritu en su cuerpo que está madurando, no podemos darle toda la responsabilidad. No es totalmente consciente de todo lo que está sucediendo, incluso de las consecuencias de su acción. Es gradual esto. Esto es por el proceso de maduración del sistema nervioso, el sistema neurosensorial, que en el primer septenio es cuando llega a un primer proceso de maduración. Y es por eso que el niño puede ir a la escuela, ¿no? Para que empiece a usar el pensamiento y pueda incluso llevar el pensamiento a niveles abstractos, o sea, a niveles que lo hagan analítico, claro, preciso, en detalles extremos. O sea, lo cristalino aparece gradualmente, porque el pensamiento en un niño menor todavía es muy imaginativo. Y el pensamiento imaginativo no es lineal, no tiene la característica analítica de que primero tiene una premisa, tiene luego otra y luego puede llegar a una conclusión lógica y ahí termina haciendo una definición. Esto lleva a un pensamiento cristalizado que lo llega a matar, metafóricamente hablando, y también con cierta realidad, porque el pensamiento termina allí y ya se hace una definición, una conclusión. Cuando un niño está solamente imaginando, no termina, no tiene un punto donde termine, porque está constantemente fluyendo. Una imagen se conecta con otra, y esa se puede conectar con otra, y se asocia con otra. Entonces es una especie de rama, no es una línea en donde hay un punto final. Por lo tanto, cuando está el pensamiento imaginativo, no llega a hacer definiciones ni conclusiones, que no las necesita además. Y hay la importancia de que en la primera infancia a los niños se les permita esto libremente, el pensamiento creativo, imaginativo de la fantasía. No influir demasiado con un proceso intelectual precoz, que eso viene en el segundo septenio en la primaria, donde ya viene la lógica, el análisis, las operaciones que puedan llevar a las cuestiones aritméticas, matemáticas, etc. Ya son abstracciones que requieren que el pensamiento pierda esa cualidad imaginativa en red y se concentre, se centre, se enfoque en un solo punto para poder llevar a su final. Y por eso aparece incluso el esmalte de los dientes, terminando el primer septenio, exteriormente en este proceso de la cabeza que está llevando hasta el aterrizamiento en la sustancia, va a aparecer la sustancia más dura existente en un ser vivo en este planeta. Ese es el esmalte de los dientes en los seres humanos, donde está el flúor. Y eso le da una característica fisiológica, un fundamento, para que ya pueda tener el proceso del pensamiento intelectual, el pensamiento que necesita esta característica cristalizada, pero que puede permitirle al ser humano explorar el mundo de lo inerte, el mundo muerto.
la materia. Allí es donde comienza el aterrizamiento del niño, aquí en la cabeza. Está ya más despierto. Y bueno, esto es apenas una de esas tres partes del organismo, porque estamos hablando de un ternario. Pero es importante comprender bien cómo es que esta parte tiene esas características que en cierta manera incluyen lo que lo conecta con el tórax, porque el tórax en sí ya es un segundo elemento que está separado, incluso tiene una presión negativa. La cabeza tiene una presión positiva adentro. Aquí el tórax tiene una presión negativa, pero la unión se encuentra a través del cuello. Y con ello la cabeza queda colocada sobre el tórax, sobre los hombros, de manera que continúe con la quietud que requiere. O sea que debe de estar sin moverse, porque así como mencioné que el proceso de la cristalización aquí en la cabeza lleva al máximo, y esto es expresión de muerte, de quietud, pues esta quietud debe de ser también exterior. Así es como estamos más conscientes de nosotros mismos, porque si la cabeza estuviera moviéndose para desplazarse, no podríamos estar conscientes. Nos dormiríamos, perderíamos la conciencia. Y es por eso que está así colocada como en un carruaje para ser transportada por el organismo. Esto es muy interesante. Ya hemos hablado de esto cuando un niño pequeño necesita el movimiento para dormirse. Este efecto de la mecedora, que si uno deja de mecer al niño, se debe despertar. Y es impresionante para el que lo observa desde afuera y no sabe, porque ve que alguien está meciendo al niño y dice, no lo mezcas tanto porque lo vas a despertar. Pero en realidad la mamá sabe que meciéndolo lo va a dormir. Por esta cuestión de que el movimiento no permite la claridad de estar plenamente consciente. Vamos a continuar después de la primera pausa.